El doctor Augusto Pérez Gómez. El doctor Augusto Pérez es fundador y director de la corporación Nuevos Rumbos. Él es psicólogo, tiene un doctorado de la Universidad de Lovaina, Bélgica, ha sido profesor visitante de las universidades de Londres y New Jersey y también fue profesor titular de la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Pérez, a esta conferencia. Asimismo, le damos la bienvenida al doctor Luis Jorge Hernández. El doctor Luis Jorge Hernández es médico, especialista en epidemiología, magíster y doctor en salud pública. Él es el coordinador actualmente del área de salud pública y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Desde este momento saludamos especialmente a las personas que están conectadas a través de streaming. Bienvenidos a todos. Bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes hoy. Como somos pocos, sería interesante ver rápidamente quiénes son ustedes y en qué organización trabajan o estudian. Ok. Yo soy estudiante de sexto semestre de acá de la Facultad de los Andes de Medicina. También estudiante de sexto semestre de la facultad. ¿Qué tal? Yo me llamo Nicolás, estudio Ingeniería Industrial y ahorita estoy terminando la carrera y estoy haciendo la tesis con temas relacionados al cannabis. Yo soy Alejandro, interno de la universidad. Hola, buenas tardes, yo me llamo Lina y soy visitadora médica del Laboratorio Prana. Buenas tardes, mi nombre es David Hernández, yo soy representante comercial de Dr. Gear Medicina Biológica, una empresa que distribuye fitoterapéuticos, homeopatía y demás medicamentos, medicina alternativa. Buenas tardes, soy patóloga de aquí de la Fundación Santa Fe. Buenas tardes, mi nombre es Marta Puentes, soy trabajadora social de la Universidad Nacional y trabajo en un operador del ICBF. Buenas tardes, mi nombre es Pedro, soy odontólogo y trabajo independiente. Buenas tardes, soy Constanza Ángel y vengo del INVIMA. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Malagón, soy químico farmacéutico y vengo del INVIMA. Buenas tardes, mi nombre es Laura Castellanos, yo soy abogada, hago parte del grupo de registros de productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios y medicamentos homeopáticos del INVIMA. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Moreno, yo soy auxiliar contable. En este momento estoy muy encarretada con la marihuana medicinal, soy cultivadora. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Humberto Beltrán, soy psicólogo egresado de la Universidad de los Andes y me he desempeñado como psicólogo clínico y psicólogo educativo. Mi nombre es Marcela Balbuena, soy agente de viajes y además soy distribuidora de Usana Health Science. Hola, don Augusto, buenas tardes. Yo soy María Marta Durán, soy psicóloga y trabajo para la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Buenas tardes, soy Ana María Velandia, odontóloga de la Universidad del Bosque. Buenas tardes, Gisela Serrano, cirujana plástica. Buenas tardes, Luis Gutiérrez, cirujano general y vascular de la Fundación Santa Fe. Buenas tardes, soy Karen, estudiante de sexto semestre de medicina de acá de los Andes. Buenas tardes a todos, soy Carolina Calvache, soy médica general, estudiante de la maestría en salud pública e inicié el proyecto de investigación sobre marihuana medicinal. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Paola y soy estudiante de sexto semestre de la facultad. Buenas tardes, soy Sebastián Gutiérrez y también estudiante de sexto semestre de la Universidad de los Andes. Buenas tardes, soy Paola Estrella, coordinadora de Relaciones Externas y Educación Continuada de la Facultad de Medicina. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Espinosa y también soy estudiante de sexto semestre de la facultad. Buenas tardes, mi nombre es Mariluz Gunturiz, soy bióloga
con doctorado en biotecnología del Instituto Nacional de Salud. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Castro de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Y Juliana. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Mejía y soy la directora de prevención de la Corporación Nuevos Rumbos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Una de las cosas apasionantes que tiene el tema de las drogas es que nunca uno acaba de aprender y de saber suficiente. Yo llevo más de 30 años en este trabajo y probablemente la mayor parte de las cosas que yo les voy a decir hoy ya las saben ustedes, pero creo que hay por lo menos dos que la mayoría de ustedes no saben. Les hago una pregunta, ¿alguno de ustedes ha leído un libro del escritor francés Amin Malouf que se llama Samarcanda? Ok. Lo segundo, ¿ustedes saben cuál es la etiología de la palabra marihuana? Si ustedes se meten a internet, van a encontrar, como ocurre con frecuencia con internet, una cantidad asombrosa de insensateces, de cosas que no tienen pies ni cabeza con respecto tanto a la marihuana como a la etiología de la palabra, pero la que yo les voy a mostrar hoy parece tener el acuerdo por lo menos de una gran parte de los especialistas en etiología de las palabras. Fue la China, aparentemente, el primer país que empezó a utilizar la marihuana con fines médicos hace 5.000 años. De esto existen algunos registros y sobre todo tradición oral. Y esto lo que nos pondría es en una situación muy interesante. Tenemos 5.000 años de usos medicinales y 75 años de prohibición y de demonización de la sustancia. Hace, en 3.000 años antes de esta era, se registró en una tumba china de un curador, el equivalente de un médico, una bolsa que contenía, entre otras cosas, plantas de cannabis. Y esa es la primera referencia a este fenómeno en la historia de la medicina. Se supone que el emperador Shennong fue en el año 2637, antes de la era actual, quien fue el autor del primer tratado médico que incluía el cannabis como una sustancia curativa, y en 1500 años antes de esta era, en la India también ya había documentos de la medicina tradicional india que se llama la Ayurveda, haciendo referencia a diferentes utilizaciones de esta planta. Los usos eran cosas que la tradición nos ha hecho asociar a la reina Victoria. La reina Victoria utilizaba el cannabis como un tratamiento para los dolores menstruales, y esto tiene una tradición muy, muy larga, pero lo que vamos a ver a lo largo de esta charla es que lo más parecido a la panacea es realmente el cannabis. Y lo que vamos a tratar de descifrar al final de esta charla es qué de eso es cierto y qué no. Hay un papiro llamado el papiro Evers de 1550 antes de esta era, en donde hay también referencia a la utilización posible del cannabis para los dolores, y Discórides, quien fue el médico de Nerón, escribió un libro, como pocos existen en la historia de la medicina, que fue utilizado durante 1000 años. Fue utilizado hasta aproximadamente el año 1100, y en donde también se hacía referencia al cannabis. Estos son copias del libro, en una traducción al árabe. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la marihuana? Primero que todo, pues como para ir poniendo los términos claros, ¿por qué se dice que es una sustancia blanda, comparado con otras como la heroína o la cocaína? La primera razón es porque no tiene sobredosis.
No hay sobredosis de marihuana y hay una razón bastante simple para eso. Ustedes saben que en el tercio frontal superior del tallo cerebral están los centros que controlan la respiración y el corazón. En esa parte del tallo cerebral no hay receptores de cannabis, como sí los hay en otras partes del cerebro y en otras partes del tallo cerebral. Entonces, la sobredosis por esos motivos, que son las razones por las cuales muere la gente por consumo de heroína o por consumo de cocaína, pues en este caso no se pueden dar. La segunda es porque la dependencia es menor que para otras sustancias. Pero ojo con esto, aquí no podemos equivocarnos mucho porque vamos a tener que empezar a trazar ciertas fronteras. Lo primero es que mientras que la capacidad de crear dependencia de la heroína es superior al 25% de aquellos que empiezan, la cocaína alrededor del 20%, la del cannabis es 10%, pero con una condición, de que se empiece a usar relativamente tarde en la vida. Cuando uno empieza a utilizarla alrededor de los 14 años, la probabilidad de crear dependencia es del 50%. Y eso existen pruebas documentales suficientes desde hace ya un buen número de años. Entonces, la primera frontera que tenemos que trazar es niños y adultos. No estamos hablando de lo mismo. Ustedes seguramente conocen, o muchos de ustedes que se han interesado por este tema de la marihuana, conocen el famosísimo trabajo de Meir y sus colaboradores en Nueva Zelanda, en donde hicieron el estudio longitudinal más grande que se ha hecho en el campo de las drogas, que fue publicado en el 2012 en los Proceedings de la National Academy of Science de los Estados Unidos, y que hace un seguimiento durante más de 30 años a 1.212 personas nacidas en 1972 y la siguen hasta 2012, y muestran cómo la marihuana, en quienes se empiezan a consumirla temprano en la vida, puede producir una pérdida hasta de 8 puntos del cociente intelectual y cómo puede producir daños irreversibles a nivel del hipocampo. Entonces, estas cosas también están bien documentadas. Por el contrario, los estudios hechos en personas que han comenzado a utilizar marihuana tarde, después de los 20 años, no muestran en realidad ninguna secuela particularmente medible y sobre todo particularmente irreversible. Lo que se encuentra en los niños es que cuando hay secuelas, esas secuelas son irreversibles. Lo que yo he visto personalmente es que la gente que empezó a fumar marihuana relativamente tarde en la vida y empezó a fumar fuertemente, es decir, varios cigarrillos incluso al día, tienen problemas de memoria, tienen problemas de motivación, tienen problemas de atención, pero son reversibles en su mayor parte. La otra razón es porque el síndrome de abstinencia es menor. Sí, claro, si ustedes piensan en el síndrome de abstinencia que produce la heroína, compuesto por esos síntomas caracterizados por temblor, por sudoración profusa, por ansiedad incontenible, luego por contracciones de los músculos largos del cuerpo, vómito, diarrea, y esto sin parar durante 72 horas, pues los de la marihuana son muy suaves, simplemente hay ciertas alteraciones de sueño, irritabilidad, alrededor de todo esto se ha tejido, y fue una de las principales razones por las cuales se prohibió la marihuana en 1942 en los Estados Unidos, y los Estados Unidos presionaran para que las Naciones Unidas, principalmente a partir de la Convención de 1970, lo convirtiera en una, que es muy absurdo, es muy increíble que esto haya pasado, pero así pasó, con la gran oposición de una persona que todos ustedes conocen, Fiorello LaGuardia, el alcalde de Nueva York en aquella época. Él hizo una oposición tremenda a esta prohibición, diciendo que no había ninguna justificación, pero la marihuana se convirtió en una droga de categoría 1, es decir, sin uso médico conocido, lo cual contradice toda la historia que les acabo de contar. Sin uso médico conocido es totalmente falso. Entonces, y las razones que había allí eran de carácter político, fundamentalmente de carácter político.
Eso no se ha superado todavía. Estamos en el año 2017 y la marihuana sigue estando en esa misma categoría, a pesar de que ustedes, como lo saben muy bien, los Estados Unidos ha cambiado completamente su política. Aun cuando es cierto que el síndrome de abstinencia de la marihuana es menor, el hecho es que produce tolerancia. Todos los que han fumado marihuana durante un cierto tiempo lo saben. Lo que sintieron al comienzo con una pequeña cantidad, al cabo de algunos meses, ya no lo sienten en absoluto. Necesitan consumir mucho más para obtener efectos parecidos o necesitan suspender durante largo tiempo para volver a experimentar esos efectos. Es muy claro que es la puerta de entrada a otras sustancias. La primera es el alcohol, sobre eso no hay la menor duda. El alcohol, y sobre esto tampoco nos vamos a poner paños ante los ojos, el alcohol produce más problemas a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel de conflictos, a nivel de lo que ustedes quieran, que todas las otras drogas reunidas. O sea, el mal uso del alcohol produce una cantidad gigantesca de problemas, pero es que miremos las estadísticas. Las estadísticas son, en un país como Colombia, que el 82% de las personas, entre el 82 y el 87% de las personas han tomado alcohol alguna vez en la vida, que el 75% consumieron en el último año, más del 30% consumieron en el último mes y 13% consumieron en la última semana. Si hablamos de la marihuana, que es la sustancia ilegal más utilizada en el mundo, seguida por las anfetaminas y por los opiáceos, con cerca de 70 millones de consumidores regulares, la marihuana en Colombia tiene un consumo de 9% alguna vez en la vida, 4.5% en el último mes y, alguna vez en la vida, 4.5% en el último año y un poco más del 2% en el último mes, con una tendencia importante al aumento, pero muy lejos de países como Chile, en donde es 21%, por ejemplo, de Argentina, de Perú están un poco más o menos a nuestro nivel, pero Chile, Argentina y Uruguay nos doblan o triplican en consumo. Y nosotros somos los productores, y lo mismo pasa con la cocaína además. Pero de todas maneras el factor relacionado con la marihuana como puerta de entrada a otras sustancias no es por características físico-químicas de la marihuana, es por las circunstancias sociales. Es decir, cuando uno rompe una barrera, cuando uno pasa una barrera, romper otras barreras es mucho más fácil. Y tomar alcohol en un país como Colombia, así sea ilegal, socialmente es perfectamente permitido, incluso entre los menores de edad. El origen de la palabra. El origen de la palabra, de acuerdo con los expertos en lingüística, es el idioma náhuatl. Náhuatl es el idioma de los aztecas. Está claro que la palabra marihuana no tiene nada que ver ni con María ni con ninguna de esas cosas que dice Internet. Y lo que no es muy claro es de dónde salió la palabra, teniendo en cuenta que, tal como lo descubrí relativamente de manera reciente, porque la mitología nos decía otra cosa, la mitología nos decía que aquí los indígenas consumían marihuana cuando llegaron los españoles. Eso parece ser completamente falso. Los españoles trajeron a América la marihuana. Acabo de leer un libro de un maravilloso escritor que les recomiendo, que se llama Leonardo Padura, un cubano que escribió un libro excepcional que se llama El hombre que amaba a los perros. Y leí uno que se llama Vientos de Cuaresma. Y en Vientos de Cuaresma, él hace una descripción imaginaria de Colón llegando a Dominica y encontrando a los indígenas fumando y todo eso. Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo que pasa es que los españoles la importaron para hacer cuerdas. Cannabis quiere decir en español cáñamo, es una fibra larga, muy resistente, que se utilizó durante muchísimos años, especialmente para colgar a los delincuentes en las horcas, porque es una cuerda realmente muy fuerte. Viene del náhuatl, entonces, en el idioma náhuatl la R no existe.
Eso tuvo que ser una transformación posterior. Viene de mali, que quiere decir hierba que se tuerce, y tlawani, que se convierte en wana, que quiere decir borracho, estar borracho. Entonces es una combinación de esas dos palabras y pues hay toda una serie de teorías, al respecto de cómo evolucionó a esa ere, pero eso es un problema de lingüistas que no nos interesa en este contexto. Pero básicamente lo que llamamos marihuana es una de las muchas variedades de la planta de cáñamo que tiene una forma, se consumen las hojitas, se consumen las semillas, se consumen pedacitos de tallo dependiendo de dónde esté uno y qué tanta abundancia haya, pero en su forma de aceite, que es como se utiliza particularmente en los países árabes, que es en donde tiene el origen otra palabra muy interesante, y por eso les preguntaba por si habían leído Samarcanda de Maluf. Se llama hashish o hashish. Hashish asociado con un mito, con una creencia, con una historia que se llamaba la organización de los hashishan, y que Maluf la aclara porque sobre eso también Internet dice siempre la misma historia y es falsa. Los hashishan existieron, por supuesto, eso no es una leyenda. El viejo de la montaña era una especie de talibán, era un creyente profundamente convencido de que todos los que no estaban de acuerdo con él deberían morir, no muy lejos del Estado Islámico. Y él combatía de la misma manera a los soldados de Ricardo Corazón de León que a los otros califas con los cuales cometió actos increíbles que lo hicieron muy famoso y que pasó a la historia. Después de que él murió, su grupo se disolvió, desapareció por completo. Pero lo que aclara Maluf es que hubo una confusión en las palabras, porque la palabra asesino se deriva efectivamente de Asasiyun, que era el nombre que Hassam le daba a sus adeptos, pero con lo que quería decir era fieles al fundamento de la fe. El fundamento de la fe en árabe es asas. Y los enemigos, que tenía muchos, este grupo, los llamaban hashishiyun, que quiere decir los fumadores o los adeptos al hashish. Y la razón era porque estos personajes presentaban un comportamiento muy atípico. Nunca parecían sentir miedo, eran capaces de degollar, como degollaron a varios califas en la mitad de una mezquita, y sabían que los iban a despedazar con las manos, y los tipos estaban completamente frescos. La tradición, la leyenda decía que era porque fumaban hashish, lo cual parece ser totalmente falso, o sea, no tiene nada que ver, sino que simplemente ese hashishiyun y asasiyun se fusionaron y de ahí salió la palabra asesinos en varios idiomas. Esta película es una película interesante, tiene cosas erróneas, es una película totalmente médica, tiene bastantes errores, pero es muy interesante, está muy bien hecha. Si para debate, por ejemplo, nosotros la utilizamos, Juliana y yo, cuando damos el curso de sustancias psicoactivas, la utilizamos porque tiene información de muy buena calidad y de muy mala calidad, tiene las dos cosas, tiene elementos históricos muy atractivos, y vale la pena verla. Es una película larga, dura 50 minutos, pero para hacer debates alrededor de ciertas afirmaciones que se hacen allí con respecto al poder casi mágico de la marihuana, son útiles para un debate. Bueno, ustedes saben seguramente que la marihuana tiene una característica muy peculiar, distinta a muchas otras sustancias, y es la forma de eliminación. El 50% se elimina en cerca de 72 horas y el otro 50% en cerca de 18 días. La consecuencia de esto es que las personas que consumen marihuana con una frecuencia mayor a una vez cada 3 semanas comienzan a acumular THC en el cuerpo, y eso explicaría por qué
muchas veces después de haber dejado de fumar un tiempo relativamente largo, las personas siguen saliendo positivas a los exámenes de THC. Se acumula en tejidos grasos, en pulmones, riñones e hígado y muy poco queda en el cerebro, a diferencia de lo que pasa con otras sustancias como por ejemplo la cocaína, que a veces altera, modifica ciertos procesos en el cerebro y lo puede afectar durante largo tiempo, o lo que ocurre con gases como el tolueno, el que se encuentra en los pegantes industriales, que no se elimina y que por consiguiente puede producir daños muy graves en el cerebro. Estos son algunos de los efectos que todo el mundo conoce, no me voy a detener sobre eso para poder dar mucho más tiempo a que conversemos. El consumo crónico afecta claramente los procesos cognitivos y eso es una de las razones por las cuales la legislación internacional hoy en día dice que si un piloto se le prueba que ha fumado marihuana en las 24 horas anteriores a un vuelo, pierde su licencia. Yo les digo una cosa, yo no estoy en absoluto en contra del consumo de marihuana en los adultos, la verdad es que me da igual, o sea, no tengo una posición de combate ni de nada por el estilo en lo que se refiere al uso recreativo, a mí me preocupa exclusivamente el uso en los menores de edad. Entonces, lo que sí les puedo decir es que si yo sé que mi piloto que me va a llevar a Manizales mañana fumó marihuana anoche, yo a ese avión no me subo. Porque las pruebas que han hecho en Alemania especialmente muestran que estas personas están convencidas de que su coordinación es perfecta, que todo lo están haciendo bien y las pruebas en los aparatos de simulación muestran que eso no es verdad. No, regularmente no. O sea, en los contratos deberían. En los contratos dice que se las pueden hacer. Les hacen regularmente pruebas de alcohol, pero pruebas de marihuana no, y seguramente deberían, estoy completamente de acuerdo. Yo, con toda seguridad, yo sé que el tipo fumó anoche, yo a ese avión no me subo. Estos son algunos de los efectos crónicos del consumo crónico de marihuana. Hay disminución de los reflejos, lentitud de los desplazamientos, exacerbación de trastornos y enfermedades psicológicas, que esto fue muy debatido durante mucho tiempo y dentro de un momento les voy a mostrar sobre qué hay pruebas concluyentes. Y lo que hay que decir de todas maneras es que pretender que la marihuana es inocua es completamente absurdo. La marihuana no es inocua. La marihuana tiene 6 veces más alquitrán que el tabaco. Lo que pasa es que una persona se fuma probablemente 10 cigarrillos de Marlboro al día y nadie se fuma 10 cigarrillos de marihuana al día, porque se estaría consumiendo o introduciendo alquitrán en su organismo en un equivalente de 3 paquetes de cigarrillos. Pero de todas maneras el alquitrán es 6 veces superior en un cigarrillo de marihuana que en el tabaco. Este es el artículo del que les hablaba, que se llama Persistent Cannabis Users Show Neuropsychological Decline from Childhood to Midlife, y que es un artículo que ha sido objeto de una gran cantidad de críticas y de revisiones y se ha mantenido en estos 5 años prácticamente invulnerable. Han podido demostrar que lo que ellos analizaron durante los 30 años y la manera como lo hicieron se verifica, y que en los jóvenes que empezaron muy temprano no hubo recuperación. Les quiero mencionar muy rápidamente lo que se refiere al sistema endocannabinoide, porque esto es algo de lo que se habla muy poco. Nosotros tenemos dentro de nuestro organismo un sistema enormemente poderoso que se llama el sistema endocannabinoide, que está íntimamente relacionado con la homeostasis en el cuerpo humano. No solamente en los humanos, este sistema existe en prácticamente todos los mamíferos. Hay 2 que son los mejor conocidos, que son la anandamida y el 2-AG, que tiene además un apellido impronunciable, 2-araquidono-oil-glicerol. Y estos son simplemente, pues para mostrarles a ustedes, hay 2 clases de
de receptores, los CB1, que están en el cerebro, en los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, en el tracto gastrointestinal y en los órganos reproductivos, y los CB2 que están en el vaso, en los huesos y en la piel, y los dos están presentes en el sistema inmune, en el hígado, en la médula ósea y en el páncreas. Es importante saber esto porque se han asociado algunos de los efectos de estos cannabinoides endógenos con los efectos de la marihuana, pero eso no está tan claro, no hay total claridad al respecto. Lo que dice la literatura es que este sistema mantiene el balance en los procesos de síntesis y de degradación de las células normales, pero en las células tumorales determina su muerte de acuerdo con un programa por apoptosis, y también inhibe el que estas células migren hacia otras partes del cuerpo. Entonces, es una protección contra el cáncer. El sistema endocannabinoide se convierte en un protector importante. Y aquí entramos al núcleo de nuestra conversación de hoy. Tenemos que hablar de dos formas de ingerir marihuana completamente distintas. Una es fumada y la otra es la que es realmente la marihuana medicinal, que es en su forma sintética, que nunca implica fumar. Mire, no nos podemos decir mentiras, que nos guste o que no nos guste, meterle humo a los pulmones no puede ser bueno. No puede ser bueno. Hay artículos que defienden que la marihuana fumada es buena para el asma. Sí y no, sí y no. En algunos sentidos produce una dilatación, pero también produce irritación. Entonces, la marihuana fumada no puede ser utilizada en personas que tienen formas severas de asma, porque puede producir una crisis todavía peor. Entonces, tenemos que mirar, en realidad hay tres formas de consumir marihuana, pero la tercera es la forma ingerida por la boca, ya sea con brownies o con algún otro tipo de comida, pero lo que pasa es que la digestión produce unas transformaciones y unos cambios muy fuertes en las sustancias que componen la marihuana. Ustedes también saben perfectamente que en la marihuana hay una enorme cantidad de componentes, la gran mayoría de los cuales no se les ha encontrado ningún uso para los humanos, ningún efecto particular sobre la salud humana, pero el descubrimiento importante de los últimos años fue el cannabidiol. Entonces, los medicamentos con marihuana existen desde finales de los años 80 en los Estados Unidos, son legales, tienen muchas restricciones, pero son legales. Entre ellos está la nabilona, que es el más conocido, que es un análogo sintético del 9-delta-tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa más importante y mejor conocida del cannabis. Se utiliza como antiemético en tratamientos oncológicos, con resultados razonablemente buenos. Está el dronabinol o marinol, que es un aceite, y se ha utilizado en anorexia y caquexia, o sea, el rechazo a la comida por parte de personas que tienen SIDA o que tienen enfermedades de ese tipo. Y el Savitex, que es probablemente el más importante, que tiene THC y cannabidiol en una proporción de 1:1. El cannabidiol en la marihuana fumada es muchísimo menor, la presencia es mucho menor que la del THC. Suspende los efectos secundarios de la nabilona y del dronabinol, que son efectos parecidos a la resaca de la marihuana y que en algunos casos produce un efecto semejante a lo que nosotros llamamos traba en Colombia, que tiene su nombre propio en todos los otros idiomas. Se utiliza como analgésico, como relajante, como ansiolítico, como dilatador bronquial y tratamiento del glaucoma. Lo del tratamiento del glaucoma es interesante porque, lo vamos a ver ahora, sorprendentemente,
No hay una evidencia muy fuerte de la utilización de la marihuana para ayudar a reducir los problemas del glaucoma, pero históricamente sí, históricamente hay una, o sea, no hay, aquí hay un problema muy complicado que puede darle un marco de referencia a todo lo que estamos diciendo. El 85% de toda la investigación sobre sustancias psicoactivas que se hace en el mundo lo hace el National Institute on Drug Abuse de los Estados Unidos, más conocido como NIDA. El 85%. Y NIDA tuvo hasta hace muy poco total prohibición de parte del Congreso de investigar los efectos médicos de la marihuana. Por eso es que se sabe tan poquito. Ellos, como estaba prohibido y como lo habían sometido a un control muy fuerte, el Congreso le ordenó al Instituto Nacional de Salud, del cual depende NIDA, que quedaba prohibida cualquier investigación sobre usos médicos eventuales de la marihuana. Por eso es que todo esto es tan nuevo, a pesar de que conocemos la marihuana desde hace tanto tiempo y de que el National Institute on Drug Abuse existe desde 1974. Y aquí ustedes pueden ver lo que dice Internet. Estas son algunas de las cosas que señala Internet como verdades de apuño, además, ¿no? Dice que sirve para tratar las migrañas, que retrasa el crecimiento tumoral en pulmones, seno y cerebro, que atenúa síntomas de enfermedades crónicas como el síndrome de Crohn, que es útil en las náuseas, en el dolor abdominal y la diarrea, que previene el Alzheimer. Hay un buen número de artículos hablando de eso, pero no son artículos científicos, que es aquí donde tenemos que hacer la distinción. ¿Qué son artículos científicos y qué son simplemente historias de casos? No es que las historias de casos sean completamente rechazables, es que a partir de las historias de casos no se puede generalizar. Las historias de casos son importantes. De hecho, el SIDA se descubrió a partir de análisis de casos aislados aquí y allá y se llamó la atención sobre eso en un momento en que no se sabía absolutamente nada al respecto. De manera que todas las historias, así sean aisladas, son importantes, pero el problema es pretender generalizar a partir de esas historias. Históricamente les decía con respecto al glaucoma que fue la primera autorización oficial en los Estados Unidos, después de la prohibición en 1941, el recetar, digamos, marihuana fumada para una persona que logró demostrar que su problema de glaucoma había sido tratado por todas las formas posibles y había sido resistente y la marihuana había reducido la sintomatología. Ayuda a bajar, previene los dolores, es un relajante muscular, tiene propiedades antiespasmódicas, ayuda a trastornos de déficit de atención e hiperactividad, que puede ser una alternativa a la Ritalina, pero sin los efectos negativos secundarios, que ayuda a tratar la esclerosis múltiples y suspende los efectos de los espasmos musculares, ayuda con el síndrome premenstrual, ayuda a calmar el trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de Gilles de la Tourette. Y otros que se citan son estos que ustedes ven ahí: náusea, anorexia, espasticidad, desorden en los movimientos, osteoporosis, diabetes, epilepsia, apnea del sueño, incontinencia, asma, dependencia y síndrome de abstinencia, síntomas psiquiátricos, enfermedades autoinmunes, inflamación y síndromes varios. Tienen la osadía incluso de decir síndromes varios, como si eso significara alguna cosa. La palabra panacea era una de las hijas del dios de la salud, su hermana era Higiene. Panacea era la que curaba todo. Nada más parecido a una panacea que esto que les acabo de leer. Ahí está todo lo que a uno se le puede ocurrir, que como uno no ve ninguna relación prácticamente entre ninguna de estas cosas, la una con la otra. ¿Cómo podría actuar de esa manera tan increíble? Entonces, estas son unas conclusiones del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en el 2008. Dice que fumar cannabis, porque hay una cuarta manera que
no les he mencionado de ingerir cannabis, que es muy reciente, que es con un vaporizador. A través de un vaporizador se evita el humo y solamente se ingieren gases que contienen THC y cannabidiol también, por supuesto. Entonces ellos decían que no había evidencia adecuada ni sobre su seguridad ni sobre su eficacia, pero que por otra parte, cuando se usa por corto tiempo, los efectos negativos no parecen ser demasiado severos. En tercer lugar, pedía que se hicieran investigaciones más prolongadas para ver cómo funcionaba en el caso de esclerosis múltiple y el dolor crónico, y esas conclusiones son válidas parcialmente hasta hoy en día. La National Academy of Science de los Estados Unidos hizo algo excepcional que les recomiendo. El 17 de febrero de este año publicó un volumen de más de 400 páginas que está en internet, ustedes lo pueden bajar gratuitamente, que se llama The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids. Es el análisis de 24.000 artículos publicados sobre marihuana, un trabajo tremendo, un trabajo que es difícil de imaginar cómo lo pudieron hacer, y en donde créanme que para hacer la síntesis de ese trabajo, para presentárselo a ustedes me gasté un montón de tiempo, porque es complicado, tiene un montón de redes para hacer afirmaciones, pero más o menos los resultados fundamentales de este estudio son los siguientes. Primero, ¿me salté una que era? Sí. Tiene beneficios, los beneficios del consumo de cannabis que tienen un buen soporte empírico son: ayuda con dolor crónico de diferentes tipos en adultos. Esto lo sabían nuestras abuelas y lo sabían los indígenas y lo sabía mucha gente con los emplastos que se han utilizado en toda América Latina, por ejemplo en los casos de dolores reumáticos. En la costa atlántica eso era absolutamente común, hace 50 o 60 años, la utilización de emplastos hechos con marihuana para los dolores reumáticos. Disminuye vómito y náuseas asociadas a quimioterapia, sobre esto parece no haber ninguna duda. Sí. Algunos de estos, todos estos que estoy presentando aquí puede ser en cualquier forma, pero hay unos que se presentan mucho más intensamente con la marihuana de forma sintética que en la forma fumada. Entonces, alivia algunos de los síntomas de la esclerosis múltiple, alivia dolores, alivia contracciones espasmódicas, en fin. Con evidencia moderada, alivia problemas de sueño en apnea obstructiva, fibromialgia y dolor crónico. Cuando les digo evidencia moderada, quiere decir que hay estudios de diferentes tipos. Por ejemplo, algunos que tienen diseños estrictamente experimentales, otros que tienen diseños cuasi experimentales, y cuando se dice que no hay evidencia o que es muy moderada o que no hay evidencia, es porque son simplemente casos citados aquí y allá. No incrementa los riesgos de cáncer, no se ha podido encontrar ninguna prueba de que incremente los riesgos de cáncer, con evidencia limitada o sin evidencia que elimina la falta de apetito asociada al VIH-Sida. O sea, en los estudios que se han hecho ya con un número mayor de personas, los resultados han sido pobres. Definitivamente no parece tener nada que ver con el estrés postraumático. Hay un problema que tenemos en el campo de la medicina que se llama la psiquiatría, porque es un campo muy ambiguo, muy impreciso, hecho con criterios tremendamente subjetivos y caracterizado por los peores diagnósticos que hay en toda la medicina. O sea, lo peor que se han inventado en la historia hasta este momento dentro de la medicina es el DSM-5. El DSM-5, que es el catálogo, digamos, de enfermedades mentales, fue rechazado por el National Institute on Health
en 2013 y fue rechazado en Gran Bretaña considerándolo como algo carente completamente de fundamentos científicos. Para que el Ministerio de Salud de los Estados Unidos haya llegado a afirmar eso en público, realmente se necesita que hubieran ido muy lejos, porque el DSM-4 ya había ido bien lejos en una mala definición de estos trastornos. Y el estrés postraumático, si ustedes lo miran seriamente, el estrés postraumático tiene una definición, una serie de definiciones bastante rigurosas que casi nadie respeta. Hoy en día se cae una persona de la bicicleta y dice que tiene estrés postraumático. Entonces, todo el mundo necesita tratamiento. Ve que hay un ladrón en la calle y ya va a tener que ir a tratamiento porque tiene estrés postraumático. Eso son malos diagnósticos. El peor de todos, sin la menor duda, es el diagnóstico de bipolaridad. Desde la época de Hipócrates hasta 1985, los registros daban a entender que el problema de la bipolaridad en el mundo no superaba el 0,75%, incluso por debajo de la esquizofrenia. A partir de 1985 hasta el momento actual, los índices de bipolaridad varían entre 5% en la mayor parte de los países occidentales, sigue siendo 0,75% en el Oriente y en África, pero en Occidente varían entre el 5 hasta el 14% según la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Y eso es lo que se llama, en estricto sentido, un trastorno iatrogénico, es decir, producido por las medicaciones, producido por el mismo tratamiento. Entonces, ninguna relación con el síndrome Gilles de la Tourette, que parece ser, hasta donde se sabe, que tampoco es que se sepa mucho porque no es tan frecuente. Es un síndrome caracterizado por unos comportamientos en donde son sobre todo niños, a partir de los 13 años empieza a desaparecer, pero son groseros, empiezan a decir vulgaridades, groserías, se agitan y luego se calman como si no hubiera pasado nada. El señor de la Tourette tiene el nombre pues de quien lo identificó, pero es un trastorno raro. Muchos dicen que Mozart tenía Gilles de la Tourette y por lo menos algunos síntomas sí parece haber tenido. Depresión, ninguna relación entre consumo de marihuana y mejoría en la depresión, como no la había tampoco con la cocaína. Ustedes recordarán la famosa historia de Freud, considerando que probablemente la cocaína podía ser un buen tratamiento para la depresión, pero casi que es lo contrario, por el agotamiento de serotonina que produce, termina produciendo depresión. Síndrome del intestino irritable, nada que ver tampoco. Parkinson y esquizofrenia. Que la produzca, o sea, vamos a ver una modificación de esto, porque lo que sí hay pruebas es que el consumo de marihuana en personas con historias familiares o personales de trastornos psicóticos sí puede desencadenar crisis de este tipo. Riesgos reportados con evidencia fuerte. Empeora los problemas respiratorios como bronquitis crónica y asma, incrementa los accidentes vehiculares. Yo no sé en este momento, sinceramente, si en Colombia hay alguna reglamentación con respecto a esto, pero definitivamente en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos hay reglamentación con respecto a manejar un automóvil bajo efecto de cannabis, porque está demostrado que produce una cierta descoordinación, un aflojamiento de la atención, etcétera. Produce bebés con bajo peso, no es sorprendente, el cigarrillo lo produce también, el tabaco. Esquizofrenia y otras psicosis en personas con historia o con tendencias. Hay evidencia moderada de que puede producir problemas respiratorios en niños que la fuman, definitivamente problemas de memoria, de aprendizaje y de atención. Desórdenes de ansiedad, depresión y episodios bipolares en personas que ya tienen el problema, que ya han tenido un diagnóstico sobre esto. Desorden de abuso de sustancias psicoactivas para alcohol, tabaco y otras. O sea, está asociado obviamente con eso. Evidencia limitada o no evidencia, muy pocos estudios o no hay estudios. Alteración de logros académicos, educativos y sociales en adultos. En niños es clarísimo que produce problemas de rendimiento escolar bastante severos.
No hay ninguna evidencia que produzca ataques cardíacos, derrames cerebrales, diabetes, ansiedad o episodios bipolares en no bipolares, que produzca asma u otros desórdenes de tipo EPOC y muerte por sobredosis. Eso es la síntesis de estas 400 páginas de análisis y simplemente querría terminar señalándoles, dándoles algunas indicaciones de cuándo debe uno empezar a pensar que se puede producir un problema asociado con marihuana. Lo primero, evidentemente, como ocurre con cualquier sustancia, sí. Muy rápido, pero depende también, como siempre, de la cantidad y de la frecuencia. Si es un niño, en estas cosas hay toda la variedad que tú quieras. Un niño empieza a fumar a los 10 años, deja de fumar durante 3 años y a los 13 retoma y fuma una vez cada 2 meses. En ese niño lo más probable es que no se observe nada. Pero el niño que comienza a los 13 años y se engancha y a los 2 meses está fumando 4 o 5 veces a la semana, en un término de 6 meses pueden observarse ya efectos de este tipo. Aparición de problemas académicos, de relación interpersonal, laborales y de salud. Dificultades de memoria a corto plazo, eso es un indicador clave en el caso de la marihuana. Síndrome de abstinencia caracterizado por irritabilidad, dificultades de concentración, alteraciones de sueño y poco más que eso. Y los indicadores de dependencia que ustedes conocen, que son la presencia de 3 de los 7 indicadores de dependencia por un lapso de 1 año. Eso era básicamente lo que quería presentarles y el resto del tiempo pues podemos dedicarlo a preguntas. En relación a la fertilidad, ¿qué han encontrado con respecto al uso del cannabis? Bueno, no hay estudios que presenten una fuerte evidencia, pero sí hay, históricamente hablando, de estudios que se han hecho en adolescentes, han mostrado que el consumo frecuente de marihuana puede producir amenorrea o dismenorrea, es decir, suspensión de la regla por periodos prolongados o irregularidad en la menstruación y claramente en los adolescentes una disminución del conteo de espermatozoides. O sea, dile eso a un adolescente y dice que qué felicidad, que así no tiene que usar condón. Sí. Gracias. Está evidenciado que el CBD es el que más efecto medicinal contiene, ¿cierto? Cuando se combustiona el cannabis, los niveles de THC se suben demasiado y bajan los de CBD. Así es, la combustión, o sea, ya la presencia del CBD en el cigarrillo de marihuana es menor que el del THC, pero la combustión efectivamente elimina mucho más CBD. Sí. Bueno, para el tema de las madres que están embarazadas y consumen habitualmente la marihuana, ¿qué efectos traería sobre el bebé, digamos en el sentido de, sí, o sea, como más no solamente hacia las malformaciones, sino como si el niño queda con esa predisposición al consumo? No se sabe, pero es poco probable. Hasta este momento, inclusive, mira, los únicos que se ha podido demostrar que quedan con predisposición, o mejor dicho, que crean una dependencia, son los hijos de madres heroinómanos o consumidoras de opiáceos. Incluso en el caso de la cocaína, que se ha podido mostrar que los niños son niños que tienen poco crecimiento, poco desarrollo, que tienen grandes problemas en la escuela. Hoy en día hay mucha reserva de pensar si eso fue porque la madre era consumidora o si es más bien por el hecho de que esas madres viven en unos ambientes que son ambientes muy complicados, muy desamparados, muy abandónicos, y que el niño es así no porque la madre fumara cocaína, sino porque es una mamá con muchos problemas y con un papá probablemente peor.
Entonces, pero hasta donde hemos leído, no hay estudios que muestren que estos bebés nazcan con una predisposición. Los hijos de heroinómanas nacen dependientes a la heroína y tienen que recibir un tratamiento adecuado. ¿No se ha evidenciado, pues como lo noté aquí, de pronto en epilepsia refractaria? Porque he escuchado varios casos que funciona muy bien, no en todas, sino únicamente en refractaria. Probablemente se nos faltó incluirlo en el análisis, pero tienes toda la razón. Yo personalmente he visto un caso en el que ha funcionado, de una familia que tenía un bebé con epilepsia refractaria y empezaron a darle cannabidiol y el bebé mejoró muchísimo. El número de convulsiones disminuyó de una manera sustancial. En este momento, yo no sé, Juliana, si tú te acuerdas, ¿había algo sobre epilepsia refractaria en las conclusiones? No lo recuerdo. Es que es una cantidad de información tremenda, pero sí, es un buen punto, vale la pena explorarlo más. Doctor, hay una página web que se llama cannabismed.org. Ellos ahí publican los estudios clínicos que se han llevado en el mundo y precisamente para esa indicación están haciendo estudio clínico. Y por otro lado, dar una precisión en relación al Sativex, que ese fue aprobado para el tratamiento coadyuvante en esclerosis múltiple. Usted nos mencionaba ahorita que los usuarios de cannabis que empiezan a edades muy tempranas son los que tienen daños irreversibles. ¿A partir de cuánto tiempo estos usuarios de cannabis a edades tempranas empiezan, o sea, se generan estos daños al punto de no poderse revertir? ¿Y qué alternativa tiene un usuario, por decir un adulto joven que empezó a edades tempranas a usar cannabis para disminuir el riesgo de que hayan como mayores daños, teniendo en cuenta que empezó a edades tempranas? Sí. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, es aproximadamente 10 años. Los efectos se vuelven irreversibles alrededor de los 24 años. En este estudio que les mostré de Meir y sus compañeros, le hicieron evaluaciones, creo que hicieron 3 evaluaciones neurológicas y hacían seguimiento cada 4 años. Entonces tienen unos datos bastante precisos. Obviamente ahí los que están en contra de ese tipo de conclusiones dicen que, que para ser tajantes los estudios neurológicos habrían debido ser cada año, cada 2 años, lo cual es imposible. Nadie, pues pagar un estudio de 30 años ya es toda una cosa fantástica. Pero lo que ellos observaron es que el tiempo aproximado era de 10 años. Alrededor de los 24 años los efectos se volvían ya relativamente irreversibles. Depende también de qué cantidad de marihuana estuvieran fumando. Pero mira, la verdad es que hasta donde yo sé, la única manera de evitar daños peores es dejar de fumar. Podría eventualmente la persona pasarse a la forma vaporizada, eso podría ser. Lo que pasa es que ahí también se vuelve un problema de propaganda para cierto tipo de organizaciones y de industrias que pues quieren enriquecerse con todo lo que aparezca como un problema humano. Entonces, pero esa podría ser una eventual salida. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre fumar y consumir o ingerirla comida, digamos en un brownie o en un cupcake, algo así? ¿Intradérmica? Transdérmica. No conozco, yo personalmente no he conocido casos, no sé qué pasará, pero sí sé qué pasa con la comida. El estómago, gran parte de los componentes de la marihuana se transforman, algunos desaparecen y otros toman formas de metabolitos. Entonces los efectos son muchísimo menos intensos y menos duraderos también. ¿Usted sabe algo, tiene alguna información sobre la transdérmica? La razón es que tengo una anécdota familiar. Mi
mamá tenía unos dolores de rodilla y entonces una anécdota con ella es que le pidió al conductor que la llevaba que si le conseguía marihuana porque había oído que mezclaba las hojitas en el alcohol y ella se friccionaba eso. No sé si funciona, no sé si no funciona. Hoy en día vemos en el mercado de las pulgas aquí en Usaquén pomadas con marihuana, las refieren mucho. En el Instituto de Cancerología, cuando yo estaba estudiando una práctica, un estudio, no sé resultados, en que a cierto tipo de pacientes les daban a fumar marihuana, con el efecto analgésico. Tengo otro caso de una paciente de 14 años quien tuvo un tumor de ovario, se operó, hubo que darle quimioterapia y comenzó con náuseas y vómito por su quimioterapia. Entonces el papá que dice, pues yo consumí marihuana, démosle brownies con marihuana. Y total que eso fue, no sé realmente qué efecto tendría, pero esas son unas anécdotas que tengo. Yo creo que la transdérmica es el efecto que mencionaba yo de los emplastos que hacían en la costa. Yo pienso que, ahora, probablemente también haya un montón de placebo ahí. Yo creo que esas pomadas que venden aquí en Usaquén no sirven para nada, pero es cierto que, pruebas concretas de que disminuye considerablemente el vómito en las personas que tienen tratamientos quimioterapéuticos, eso sí hay pruebas convincentes. Fumada también, sí, fumada también. Gracias, dos preguntitas. No se mencionó nada sobre las cefaleas. ¿Hay algún...? Sí, las cefaleas están incluidas entre los dolores. ¿Está dentro de los dolores? Ya. Y alguien que está en streaming me pregunta, ¿qué efecto puede tener la marihuana fumada en las variedades genéticas que tienen más CBC que TBC? ¿Que tienen más THC? Sí, más THC. Las que tienen más THC son mucho más tóxicas. No, por eso las que tienen más CBD. Sí. ¿La índica? Particularmente la cannabis índica se ha encontrado que tiene mayores concentraciones de CBD, por lo tanto pues es una de las mayor buscadas. Sin embargo, ¿sabes qué? Depende de la variedad y el uso médico pretendido. Ustedes notan por ejemplo en Sativer que tiene la relación 1 a 1 de THC-CBD y es para ese uso médico, pero para otro uso médico se van a requerir cantidades mayores de THC y menores de CBD, o al contrario. Claro, pero al mismo tiempo el efecto psicoactivo es muchísimo menor con el CBD. O sea, entre más CBD haya, menores efectos psicoactivos, porque esos efectos los produce el THC fundamentalmente. Bueno, suponiendo el caso hipotético de que un joven o un niño, si se quiere un niño, en este caso hipotético, es un niño fumador pasivo, ¿qué efectos tendría en este? ¿Son directos, indirectos? Gracias. La pregunta es sobre los efectos que tendría sobre un niño el consumo pasivo, o sea, el estar en presencia de personas que están fumando marihuana. Yo creo que es muy parecido a lo que pasa con el tabaco. Es posible también que haya algo de THC que entre en el organismo de ese niño. Pues obviamente la cantidad es muy distinta, a menos que estén en una nube de marihuana, que es posible. Menos posible hoy que hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años los padres fumaban como de una manera muy irresponsable con sus niños presentes, pero la gran mayoría de los adultos hoy en día no fuma con los niños ahí. Y lo mismo pasaba con la marihuana. O sea, los hippies no le ponían ningún problema estar con el bebé en el brazo y fumando marihuana. Puede haberlos afectado, pero de todas maneras, como digo, o sea, a menos que esté uno en una nube de humo, lo más probable es que esos efectos no fueran demasiado perjudiciales. Yo conozco también algunos casos en pacientes diabéticos que
utilizan la marihuana y los requerimientos de insulina se les han bajado, no totalmente, pero sí a unas dosis menores de la mitad de lo que utilizaban antes. Esa es una. Y la otra, existen estudios clínicos en curso en nuestro medio para validar esta información de si es útil o no es útil, porque como algo nuevo y novedoso, pues sirve para todo y todo el mundo lo usa para todo, y bien fumada o tomada o untada, pero en nuestro medio existen algunos estudios en curso, porque yo que sepa no hay nada. Yo personalmente no conozco ningún tipo de estudio de estos en Colombia, porque son estudios muy costosos, son estudios que requieren unas inversiones muy grandes, y en donde nosotros los colombianos frente a eso en general decimos: me corro al ladito y dejo que allá los que tienen plata hagan el estudio, porque en principio esos estudios bien hechos no tienen por qué presentar diferencias importantes por razones culturales o por razones, de grupos raciales o étnicos, puede que sí, como pasa con el alcohol. El alcohol en ciertos grupos humanos tiene unos efectos entre los japoneses. El efecto del alcohol en los japoneses es distinto en general al efecto que tiene el alcohol sobre el europeo promedio. Pero que yo conozca, yo no sé si aquí alguien en la sala conoce algún estudio clínico bien, digamos, con diseño experimental y controles adecuados de variables. Yo no conozco. Me imagino que los únicos que podrían hacer eso son las universidades, y eso serían tesis doctorales, supongo yo, pero repito, la inversión es grande porque los tiempos que se requieren también son largos. Sí, Fabio. Gracias, profesor Pérez, muy agradable su charla. La pregunta que tengo tiene dos aspectos. Uno es en salud pública. Uno, pues no conozco estudios, estadísticas, pero uno como que tiene la impresión de que se está legitimando el consumo de marihuana en el mundo, y se está obviamente deslegitimando con toda la evidencia del caso el consumo de cigarrillo. Uno podría pensar que eso podría llevar a una ilegalización del tabaco y a una legalización de la marihuana, y que detrás de eso podría haber factores de tipo de pronto económico, que el nicho que deja uno se ha desplazado al otro, teniendo en cuenta lo que comentaba el doctor también de ese factor, de ese fenómeno de la panacea, ¿no? Que inicialmente es bastante exitoso, pero luego disminuye. Entonces se está un poco aprovechando ese fenómeno del factor panacea para dar un cierto desplazamiento de un nicho económico a otro. No sé, es una impresión, no conozco cifras. Respecto a lo que decía el doctor, los griegos ya decían por allá en el siglo III antes de esta era: cualquier cosa que te funcione para curar una enfermedad, úsala de inmediato, porque dentro de poco tiempo su poder va a desaparecer. Y eso es la historia de la medicina. La historia de la medicina tradicional. Hoy en día comienzan ya a surgir otras cosas que tienen los pies mucho más, sí, claro, mucho más enterrados en el suelo, con muchos más cimientos y mucho conocimiento. Por ejemplo, a mí me asombra, y me asombra, porque lo conocí por una historia también de un familiar cercano a mí. El tratamiento del cáncer linfático es una cosa que lo deja uno asombrado de hasta dónde ha llegado la precisión del conocimiento en esos campos. Pero eso no es cierto en la mayoría de las cosas en las que trabajamos los que estamos, digamos, en el ámbito social o en el ámbito de trabajo clínico con personas con trastornos de comportamiento, etc. Con respecto a tu pregunta, Fabio, yo personalmente no tengo la menor duda de que hay intereses económicos. O sea, la actitud es una actitud irracional. Yo he visto personalmente en España policías molestando a gente que estaba fumando tabaco, y al lado estaba un poco de gente fumando marihuana y no les decían nada. O sea, sí hay algo, y eso tiene que ver con una serie de clichés sociales de que fumar hace 50 años era una cosa muy chic,
era el anuncio de que uno entraba a la adultez, entonces empezaba a fumar a los 14 años porque quería ser adulto a los 14 años, pero no estaba mal que fumara. Hoy en día no solamente está muy mal visto, sino que se corre el riesgo de que empiece a haber sanciones mucho más severas que para la marihuana. Y con respecto, por ejemplo, a Colombia concretamente, yo no sé si ustedes lo han oído, pero hay 10 compañías canadienses que están tratando de comprar un montón de franquicias relacionadas con la producción de marihuana, con el objetivo clarísimo de tener monopolios y podernos vender los medicamentos a nosotros al precio que ellos quieran después. O sea, yo sí creo que hay intereses económicos, como siempre los hay detrás de todo esto. Sí, ven tú por el micrófono porque estoy cansado. No, pues yo quería preguntar sobre, aparte de estas nuevas modalidades que hay de uso del cannabis y todo el asunto, con respecto a las microdosis, ¿qué tanta posibilidad hay que disminuyan los riesgos y aún así mantenga el beneficio que usted nos mencionaba del uso del cannabis? Con microdosis. Es perfectamente posible, claro. Claro, mira, si la medicina nos ha hecho aprender algo a lo largo de todos los siglos, especialmente en lo que se refiere a la farmacología, es que todo es cuestión de dosis. Algo que es un veneno mortal en una cantidad, pues no vayamos lejos, el veneno de las serpientes. Te matas y te muerden, si te inyecta una cantidad grande, pero con una muy pequeña cantidad se hace el antídoto. Entonces, claro que las microdosis pueden modificar completamente la situación. Un pequeño espacio acá para presentar unos comentarios de salud pública y oír también las observaciones del profesor Augusto. Este es el uso de cannabis medicinal a nivel mundial. Este verde son países donde el uso de la marihuana con fines medicinales, eso es hasta 2013, 2014, ya Canadá ha entrado en esto, México también, pero la Unión Europea, fíjate que hay progresividad. Acá en Oceanía, una parte de Australia, pero básicamente en el hemisferio occidental, y países con proceso de legalización, que ya ha venido avanzando, porque esto es hacia el 2013-2014. Ya Canadá avanzó en esto, México también. Algunas cifras del Ministerio de Salud de Colombia nos dicen que la marihuana es la sustancia psicoactiva ilícita más consumida en el país y que muestra mayor tendencia a crecimiento. 11.5% de los colombianos ha probado marihuana alguna vez en la vida. La prevalencia es del 18% de los hombres y 6% en las mujeres, más en hombres. La cifra de consumo en el último año es del 3.3, esto fue el 2016. El total de consumidores de marihuana en el último año serían últimas cifras disponibles unos 762.000 colombianos como consumidores habituales. El grupo de edad entre 18 y 24 años, la mayor frecuencia, y las regiones de mayor consumo, Medellín, área metropolitana, departamentos del eje cafetero, departamento del Meta y en menor medida la ciudad de Cali. De acuerdo con los datos recientes, unas 484.000 personas con consumos problemáticos de drogas ilícitas, 91% serían usuarios con abuso y dependencia de marihuana. Por ejemplo, aquí en los Andes, en un estudio que se hizo la Organización de Estados Americanos hace 4 años, encontró en las universidades del centro de Bogotá una prevalencia de haber consumido marihuana alguna vez casi del 30%, era alta, y hay sitios de expendio de marihuana alrededor de las universidades de Bogotá. Dice el ministerio, estos hechos no implican la aclaración importante que la marihuana genera siempre mayor dependencia de otras drogas. Ya lo decía el profesor Augusto, simplemente las mayores prevalencias resultan como tienen que ser en mayores números absolutos de consumidores problemáticos. Los adolescentes consumidores de marihuana en Colombia tienen peores desempeños académicos, lo decía el profesor Augusto también. En Colombia y en otros países, sin embargo, esta conclusión no implica causalidad, ya que se encontró una asociación leve. El Ministerio de Salud ha venido trabajando en normatividad sobre esto. Mencionamos el decreto 613, uno de los más recientes, 10 de abril de 2017, sobre acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis. Sin embargo, el alcance ha sido más hacia la comercialización. El presente título tiene reglamentar evaluación, seguimiento y control de actividades de importación, exportación,
cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución, uso de semilla para la siembra de la planta de cannabis, del cannabis y sus derivados para fines médicos y científicos. Es decir, el alcance ha sido más hacia la parte de comercialización con uso médico. Ha habido mucha controversia, el doctor Pérez ya mencionó algunas controversias sobre esto. Algunas tendencias dicen que hay un marcado interés en poner a la marihuana como una sustancia inocua. Sin embargo, el doctor Augusto ya señalaba también los riesgos al poner énfasis en su uso recreacional. Una pregunta que le vamos a hacer al doctor Augusto ya para finalizar es si digamos, el uso de la marihuana medicinal es puerta de entrada para su uso recreacional, como ha pasado en algunos estados de Estados Unidos, ¿qué riesgos tendría eso? Y restar la importancia sobre el impacto en salud mental en potenciales usuarios. Aquí están las leyes sobre la marihuana en Estados Unidos, uso recreativo el verde, uso medicinal, y muchos de estos estados con uso recreativo comenzaban con uso medicinal y ha venido con un aumento. 4 estados y el Distrito de Columbia permiten la venta de marihuana con fines medicinales y recreativos, otros 20 estados permiten solo su uso con fines medicinales. En lo que vemos en esos estados, la evaluación que se ha hecho impacto en salud pública en sí no ha sido alta, que favorezca o aumente el consumo o haya aumentado los problemas de salud pública. Quedan unas preguntas, unas respuestas pendientes acá para el doctor Augusto, para todos. Puerta de entrada a uso recreativo. Ya nos decía el doctor Augusto también que la marihuana no se comprobó que sea puerta de entrada de otros medicamentos, pero esa entrada a uso recreativo, ¿qué riesgo tiene uso recreativo? En el sentido que entre lo medicinal y lo recreativo es como muy fina la línea, sobre todo por salud mental. Lo recreativo puede ser salud mental, también puede ser uso médico. Es una línea muy fina que traspasarla es muy difícil, ¿sí? O es fácil, digamos, esa línea. Segundo, estamos haciendo alistamiento institucional en Colombia para el uso de marihuana medicinal. El modelo MIAS, hay centros de consumo controlado, hay preparación de talento humano, hay líneas de investigación, ya se mencionaba sobre esto, parece que hay debilidad en eso. Parece que nos lanzamos a marihuana medicinal sin un alistamiento institucional muy claro. Fíjate que la normativa del gobierno gira más hacia la parte de comercialización. La parte de inspección, vigilancia y control por parte del gobierno, ¿cómo hacer? Ya se mencionaba también, digamos, la avidez que puede haber por la industria, por las multinacionales en este tema, sin mayor control por parte del gobierno. Lo mismo, lo cuarto que nosotros señalamos es cómo son las estrategias de comunicación, educación e información a cuidadores, a personal sanitario, a usuarios, a familiares, ciudadanía general. Hay gran desconocimiento por parte del personal médico sobre uso de marihuana medicinal, todavía inclusive a nivel de especialistas. Hay un gran vacío, no se ve tampoco una línea de trabajo en el Ministerio de Salud sobre esto. Entonces, es papel de las universidades, digamos, suplir esto. Entonces, nos quedan como esas 4 grandes dudas. Entonces, queríamos un comentario pues a todos y al profesor Augusto sobre estos aspectos para dar como un cierre. Muchas gracias, doctor Hernández. Primero que todo, quiero contarles que hace, ¿hoy es qué? ¿Lunes? El miércoles de la semana pasada, el Ministerio de Salud presentó, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia presentaron el último estudio de la Comunidad Andina de Naciones de consumo de sustancias en población universitaria. O sea, es al que usted se refería, que es de 2012, lo acaban de presentar otra vez. Y hay un incremento grandísimo del consumo entre la población universitaria. Y dentro de un mes sale el estudio, nosotros somos en eso muy latinoamericanos, o sea, tenemos los datos y les damos vueltas y los metemos entre un cajón y los miramos otra vez y se nos olvidan y luego entonces no hay plata. El hecho es que el año pasado se hizo la recolección de datos del estudio en población escolarizada, que abarca el grupo de 12 a 17 años, que no se hace desde el 2011, ¿no? Ya debían haberlo hecho en 2015, porque las normas internacionales dicen que esos estudios se deben hacer cada 4 años.
Lo hicieron en el 2016 y estamos acabando 2017 y no los han publicado, pero yo conozco algunos de los resultados. Son malas noticias. El doctor Hernández mencionaba que hay cerca de 484.000 personas en Colombia que, de acuerdo con el estudio de 2013, tendrían necesidad de tratamiento, de las cuales 430.000 son por marihuana. Bueno, pues el consumo de marihuana prácticamente se dobló en algunas poblaciones. Entonces, con este preámbulo trato de contestar a las preguntas. La primera es el uso medicinal de la marihuana, la puerta de entrada al uso recreativo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que el doctor Hernández dio clarísimamente la respuesta. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea que dice de aquí para allá es recreativo y de aquí para allá es medicinal? Cuando yo voy donde el médico y le digo, como pasó en Estados Unidos, en todos los estados en donde hoy en día está legalizada el uso de la marihuana para uso recreativo, empezó como medicinal, con colas de personas yendo a donde el médico a decirle, no, pues es que imagínese que yo estoy como muy triste porque mi novia me terminó y si yo pudiera tener un poquito de marihuana me mejoraría. A todos les daban marihuana, hasta que llegó un momento en que dijeron, qué tontería, estamos aquí haciendo algo que no tiene mayor sentido. ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones son, y eso lo hablaba yo con el senador Galán, yo conozco a Juan Manuel Galán hace muchos años, cuando yo era el director de Rumbos en la Presidencia de la República, él era el viceministro de la Juventud. Y entonces nos hemos conocido durante mucho tiempo y hemos tenido nuestros encontrones con la cosa de la marihuana hasta que él precisó su posición. Él dijo, no estoy interesado en absoluto en hablar de de marihuana recreativa. Lo único que me interesa es la medicinal. Yo le dije en ese momento, ahí te acompaño, en ese paseo te acompaño, porque yo creo que es absurdo que algo que tiene usos medicinales muy importantes simplemente se la descarte sin un razonamiento adecuado. El problema no está ahí, el problema es ¿qué hacemos con los menores de edad? Sabemos que consumir marihuana, y ellos no van a querer cannabidiol, ellos quieren fumarse el cacho de marihuana, quieren el porro. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a hacer prevención? Si no hemos podido con el alcohol. Colombia, y esto lo dice la CICAD, la Comisión Interamericana de Drogas de la OEA, el problema principal en Colombia con los jóvenes no son las drogas, es el trago. Colombia tiene el nivel más alto de consumo de alcohol de toda América Latina, en menores de edad. Ahora, a alguien le dio porque subamos la edad a 21 años. No hemos podido hacerla cumplir a 18, pues se van a morir de la risa con lo del 21 y lo único que vamos a hacer es, como cada vez que yo veo que la gente se parquea en donde dice prohibido parquear y está el policía ahí y no hace nada, yo le digo, ¿por qué no quite el aviso? O sea, por lo menos no infringamos la ley, o sea, que se parqueen si quieren, pero no delante del aviso y usted mirando y no hace nada. Lo mismo nos va a pasar con la marihuana. Lo mismo nos va a pasar con la marihuana. No hemos podido controlar el consumo de alcohol en menores de edad, no lo vamos a poder controlar con la marihuana tampoco. Nosotros somos muy desorganizados. Yo siempre cuento este cuento porque me parece muy ilustrativo. Ustedes han oído hablar, seguramente muchos de ustedes han oído hablar de Ilya Prigozhin. Ilya Prigozhin es un premio Nobel de Física de 1976, belga, de origen ruso pero belga, quien escribió un libro fantástico que se llama Order Out of Chaos, el orden que surge del caos. Y en ese libro Prigozhin dice, cuando dentro de un sistema altamente estructurado uno intenta introducir una variable nueva, el sistema hará una resistencia muy grande a que esa variable penetre. Pero cuando penetre, la dirección del cambio que se va a producir es perfectamente previsible. Por el contrario, en un sistema altamente estructurado, la variable penetrará muy fácilmente, pero será totalmente impredecible la dirección que tome el sistema a raíz de ese cambio. Esa es la diferencia entre Dinamarca y Colombia, o entre Dinamarca y Cundinamarca, si ustedes quieren.
nosotros somos un país que tiene unas estructuras vacilantes, lo decía el doctor Hernández, todo eso que dice ahí es totalmente cierto. ¿Dónde está el alistamiento? ¿Dónde está el sistema de vigilancia y control por parte del gobierno para este tipo de cosas? Yo creo que se cumple para algunas cosas. Si ustedes tratan de comprar ciertos opioides o ciertas benzodiazepinas en la droguería de la Olímpica o en cualquiera de esas droguerías de cadena grande, pues no se las van a vender sin fórmula, con toda seguridad no se las venden, inclusive no les venden antibióticos, pero vayan a la droguería de la esquina del barrio y verán que les venden cualquier cosa. Sí. Digamos que muchas veces la marihuana la venden, pero como que le mezclan otro tipo de hierbas que no son puramente marihuana y le meten otras sustancias, como qué tanto control hay sobre eso y qué efectos puede tener, como pues es que esté mezclada con otro tipo de sustancias. Y te puedo garantizar que el control es cero. No hay absolutamente… ¿Qué autoridad va a controlar qué marihuana venden en la calle? Ninguna. Hay una cosa que llaman marihuana sintética. Es que, mira, mezclarle cosas a la marihuana pues no tiene mucho sentido porque las mezclas se hacen usualmente para abaratar. Y la marihuana es asombrosamente barata en Colombia, vale menos que un paquete de cigarrillos. Entonces, yo creo, lo que llaman marihuana sintética sí es una mezcolanza de hierbas que generalmente no tienen ni una brizna de marihuana, mezclada con… Yo he visto películas en donde están preparando la marihuana sintética, no muestran caras obviamente, pero muestran un tipo mezclando hierbas en un cajón y con un spray en la mano que uno no sabe qué es. Y eso es marihuana sintética, o sea, ni es marihuana ni tiene nada que ver con producción sintética. Lo que pasa es que sí ha habido una mejora importantísima en el control genético del cannabis, y la de hoy en día, la que se consigue hoy, tiene muchísimas mayores concentraciones de THC que la de hace 30 años, por ejemplo. Puede llegar a 20% la concentración de THC hoy en día, cuando en los años 70, cuando se pusieron las leyes más duras, difícilmente pasaba del 4%. Entonces, yo creo que aquí tenemos un gran problema. Yo creo que en estas preguntas que plantea el doctor Hernández, nosotros estas preguntas tendremos que planteárselas también a los representantes del gobierno, a los defensores de estas leyes. Cuando yo vi la ley 1560, ¿es la ley qué? 66, la que convierte el problema de las drogas en salud pública, ¿no es cierto? Es ese, en un problema de salud pública. Yo aplaudí, pero estoy aplaudiendo y dando un saludo a la bandera, yo sé que esto no se va a hacer. ¿Y qué se ha hecho? Miren, ayer hablé con una persona de un ministerio que está muy bien situada y le dije, óyeme, ¿qué vamos a hacer con estas inversiones tan pobres del gobierno en cosas de prevención? No, me dijo, nosotros sí estamos haciendo un montón estamos atendiendo 20.000 personas. 20.000 personas en una población de cerca de 10 millones de personas que necesitan programas preventivos es una gota de agua en el mar. Eso no sirve absolutamente para nada. Sería mejor decir no hagamos nada. Bueno, en relación a lo que mencionaba la señorita allí, uno de los problemas inherentes que se ha encontrado con estos productos del cannabis hoy día son los contaminantes y la presencia de contaminantes como pesticidas, metales pesados y contaminantes microbiológicos. Adicional que hay también contaminantes de hongos, micotoxinas. Estos son los que se han asociado a los productos. Obviamente también por información de otros países he encontrado que los productos derivados del cannabis los están adulterando, adicionándole dronabinol para que cuando pues hagan el trazado marque y se encuentre el metabolito allí. Esos son los problemas asociados a esto. El modelo como tal del decreto 613, el cual pues empieza a reglamentar la ley 1787, la pretensión de él como tal es abrir a nuevas alternativas otros usos que se le están dando al cannabis, para dejarlo de usar recreacionalmente y empezar a que este sea pues de uso médico.
y pues obviamente con las evidencias científicas, los estudios de seguridad y eficacia adecuados. Eso llevaría como la puerta de la marihuana como tal a que se enfoque al uso médico y que no se use a nivel recreacional. Porque pues igual como el caso de este medicamento que alguna vez existió, el Ruinol, recreacionalmente lo utilizaron muchas veces los muchachos y lo conseguían en el mercado ilegal. Entonces, ya sea que la marihuana o otras drogas se consigan ilegalmente para uso recreacional, esto ya es un problema de salud pública a tratar. Pero enfocar que la marihuana hoy día, lo que se pretende hoy con este camino, porque no solamente somos el único país que estamos entrando en el uso médico de la marihuana, sino ya muchos países se vieron abocados a eso porque encontraron que si habían unos usos, pues es como la primera parte, todo el mundo, o sea, alrededor del planeta estamos viendo ya los usos médicos del cannabis. Empezó Israel, Canadá también lo está haciendo con mucha fuerza, Holanda y Uruguay aquí por este lado, y nosotros que empezamos con esta gran regulación. Entonces, esto es un camino largo que recorrer, pero pues lo que se pretende es eso, dar nuevas alternativas terapéuticas a enfermedades que no lo tenían. De acuerdo, pero mira, yo solamente quería comentar con respecto a lo que tú dices, eso no va a cambiar en nada el uso recreativo. Es como el sexo. El sexo, decían los antiguos católicos, tiene como objetivo fundamental la recreación, la reproducción. Eso quiere decir que todos nos íbamos a ir para el infierno, definitivamente, porque el 99% de las veces que las personas tienen sexo no tienen la más mínima intención de reproducirse, ¿sí? Están pensando en pasarla rico, punto. Lo mismo pasa con la marihuana. La marihuana le vamos a encontrar nuevos usos eventualmente y le vamos a redescubrir los que se saben de los tiempos de los hindúes, de los chinos y de todas las tradiciones de diferentes partes del mundo, que no estamos descubriendo el agua tibia porque eso ya se sabía. Pero eso no va a cambiar nada con el uso recreativo. El uso recreativo, yo repito, mi posición es que los adultos hagan lo que quieran con su vida, que se fumen todos los porros que quieran, que se metan en todos los líos que quieran, eso es problema de cada uno. Pero el problema son los niños. Y que se estén fumando a los 14 años crea una amenaza, yo diría que de seguridad nacional. Si vamos a tener 50, 100 mil o 200 mil niños medio tarados porque estaban fumando marihuana, estamos haciéndole un daño irreversible a nuestro propio país. Bueno, para complementar, digamos, lo que Rafael, que trabaja pues para el grupo donde la parte legal apoya este tema, para complementar la pregunta referente a quiénes son los que podrían vigilar ese tema o esas circunstancias, sí existen entes como la Secretaría de Salud de los departamentos, pues que hace recogidas, las denuncias que hacen los consumidores frente a este tema, y pues todo esto lo regula el INVIMA, o lo vigila o lo está vigilando, y más con la iniciativa de lo que se va a proponer en el registro, pues se hace un análisis tanto técnico como legal de las sustancias que se puedan aprobar dentro de los registros sanitarios. Entonces, como ese tema sí sería muy bueno mirar pues lo referente al decreto, porque tiene los dos aspectos, tanto técnico como legal. Hay una parte que no me quedó clara en cuanto al glaucoma. ¿Hay evidencia o no hay evidencia que funciona? Hay evidencia, pero no de categoría 1A, es de categoría intermedia. ¿Como hipotensor o como neuroprotector? ¿O no se Sobre sabe? todo como hipotensor. Hipotensor. Sí. ¿Fumado? Sí, fumado. Vamos a ir en la parte ya cierre final. Gracias. Yo creo que bajo mi concepto ya no se da una buena información a nivel nacional y mundial sobre la medicina, el cannabis medicinal y el recreativo, ¿no? Entonces,
Todo el mundo, ah, no, pues como me dijeron que la marihuana es medicinal, yo la fumo. Ahí es donde yo creo que va el problema. Yo creo que es más medicinal oral, utilizándola pues con un buen laboratorio que elabore una buena marihuana medicinal, donde yo creo no, se ha comprobado que la clase o la especie sativa es la que más propiedades medicinales tiene, ¿no? Pues hablando de homeopatía, ¿no? Pues otros tienen su concepto sobre la índica, dependiendo de los niveles de THC y CBD, y eso es lo que pasa hoy en día, que todo el mundo confunde, ah, bueno, como es medicinal, yo la fumo. Ahí es donde comienza el problema, cuando yo comentaba que cuando se combustiona suben demasiado los niveles de THC, donde puede haber bastante pues adicción, sobre todo en los niños. Pues ese es mi concepto, ¿no? Pues hay que mirar más sobre el tema oral. De acuerdo, de acuerdo. La evolución del cannabis como elemento medicinal está mucho más relacionado con la ingesta de productos sintéticos o vaporizados o ingeridos en forma de cápsulas y no en la forma fumada. Pero la forma fumada es la que le gusta a los jóvenes. Sí. Con los estudios que se hacen, ¿qué criterios se tienen para la dosificación del cannabis? Sí. De la cantidad de THC o sea, ¿cómo están regulando eso? Porque, o sea, lo que tengo entendido es que hay estudios, pero en realidad no es del todo reconocido los beneficios que tiene la planta. Entonces eso también va ligado de si se pretende hacer medicina con la planta, ¿cómo se está dosificando? ¿Tú tienes una respuesta sobre eso? ¿Cómo se están haciendo esas dosificaciones? Yo encontré en una presentación que nosotros hacemos, ahí tengo algo de la Clínica de Mayo, donde tienen muy claro las dosis para las diferentes patologías, en esclerosis, en Parkinson, en epilepsia refractaria, en migraña. En esos hay unas especificaciones muy puntuales, pues todo depende del estudio clínico y de las dosis que se utilicen en el estudio clínico. Entonces eso es lo que se debe controlar, dependiendo el objetivo terapéutico, se dependerá la dosificación utilizada. O sea, sí hay unas dosificaciones ya razonablemente conocidas, pero todavía también hay mucha experimentación al respecto de eso. Yo no creo que todos los estudios tengan las mismas dosis. Bueno, yo tengo una pregunta más como hacia el contexto cultural. Si se han hecho como programas de educativos o algo así, porque digamos, últimamente, pues yo terminé el colegio en Canadá y digamos el 420, que es como el día ya de la marihuana, la gente se enloquece, digamos, uno también ya ve, no sé, pizza con, allá en Canadá como pizza con aderezo de marihuana, labiales con sabor a marihuana, endulzante con sabor a marihuana, y como que ya se está volviendo un tema comercial muy grande y la gente, o pues más que todo en los colegios, ahí pues más que medicinal se volvió como un tipo de moda, y pues también porque allá pues en Canadá hay como una gran aceptación pues en los últimos años, y quería saber si hay, no sé, algún intervención educativa frente a eso. O ¿En Colombia? En Colombia, sí. No, mira, con respecto a lo que dices de Canadá, hay mucha gente que cree que deben cambiar la hoja del maple, que no poner hoja de maple como símbolo de Canadá, sino la hoja de marihuana. Porque sí, no, se disfrazan de marihuana, se disfrazan de salen desnudos pintados de verde, disfrazados de hoja de marihuana. En cuanto a eso, en relación a que muchos productos que dicen contener cannabis depende del tipo o el origen de la materia prima. Entonces, para alimentos generalmente se utilizan las semillas. De ahí sacan harina y sacan aceites esenciales de tipo omega. De la semilla, descascarada. La semilla es ausente de CBD y de THC. Entonces, cuando encuentran contenidos de THC en preparaciones con semilla es porque ella está pues junto a la flor y de ahí han salido algo de tricomas, pero de resto no.
O sea, ese marihuana, y los canadienses en algún momento nos consultaron, eso viene desde la semilla. La semilla sí es aceptado como alimento y en Europa también lo tienen catalogado como alimento. Eso lo pueden consultar en el Novel Food, que es un listado de la Comunidad Europea, ahí se encuentra el cannabis aprobado. Y ahí también mencionan que el CBD no es aceptado como alimento o como un suplemento dietario. Respecto a los programas, te puedo decir, bueno, primero que todo no hay programas en ninguna parte del mundo específicamente para marihuana, porque eso, hacer tratamiento de personas con problemas de drogas es una cosa complicada, hacer prevención es 10 veces más complicado, y hacer prevención para una sola sustancia produce unos costos realmente inmanejables. Entonces lo que hay que hacer es programas que te permitan incluir otras cosas. Los programas, por ejemplo, de prevención del consumo de alcohol son muy específicos, son para alcohol. Pero cuando se trata de sustancias ilegales, generalmente se mezclan con otras, se mezclan varias sustancias. Las más utilizadas, por ejemplo, los programas preventivos con respecto a la heroína también son específicos. Pero en un país como Colombia la heroína no es un problema epidemiológicamente relevante. O sea, puede haber alrededor de 20.000 personas que han consumido heroína y en este momento en Bogotá prácticamente no hay registro. El único sitio en Bogotá en donde hay consumo, en donde hay atención para personas con problema de heroína es el Hospital Santa Clara y tiene camas de sobra. En cambio vete para Armenia, que tiene 250.000 habitantes y tienen fila de espera, y el hospital de Finlandia lleno de personas con problemas de heroína. Entonces, hacer la prevención con respecto a sustancias específicas es complicado, pero tu punto, lo que me parece muy relevante de tu punto, que se une al que usted mencionaba, es que nosotros tenemos que educar a la gente. Tenemos que educar a la gente y hacerle ver que si uno tiene diabetes, pues uno va a necesitar unos medicamentos, va a necesitar insulina o va a necesitar lo que sea, pero si yo no tengo diabetes no me voy a inyectar insulina. Si tengo un problema depresivo supremamente serio, es probable que tenga que tomar un medicamento antidepresivo, un inhibidor de la recaptura de la serotonina o cualquier cosa, pero si no tengo eso y me pongo a tomar esos medicamentos, me voy a crear un problema. Algo de ese estilo es lo que tenemos que hacer con los jóvenes. Hemos observado una tendencia muy interesante en los últimos años en Colombia. Ha disminuido el consumo de alcohol en los jóvenes, pero sigue siendo tremendamente alto, sigue siendo el más alto de América Latina, pero ha disminuido. ¿Por qué? Porque los papás han tomado conciencia de que darle alcohol a los menores es un problema, porque los jóvenes mismos se han dado cuenta de que se meten en líos muy complicados cuando se ponen a tomar trago con frecuencia y tienen pocos años. O sea, hay una serie de variables que confluyen para hacerle entender a las personas que hay ciertos comportamientos que tienen edad. O sea, un niño, la gente dice, pero usted ¿cómo le va a decir a su hijo que no tome trago si usted el sábado se toma unos vinos con el almuerzo? Pero es que eso es una confusión tremenda de todas las cosas. Yo no le estoy diciendo a mi hijo que mantenga la casa, ¿sí? Hay unos roles para los niños, hay unos roles para los adultos, hay unas cosas que se pueden hacer a ciertas edades y otras que no se pueden hacer. Eso no lo hemos podido enseñar y es alrededor de eso que debe girar un poco este tipo de fenómeno. Doctor, yo tengo una pregunta, no sé si usted la sepa o alguien aquí más. ¿Cómo fue el proceso, digamos, de legalización, control, digamos, de los procesos de facturación, no sé, y de venta en, por ejemplo, países como Holanda, donde es legal y, digamos, totalmente controlada la venta de la marihuana? Sí. ¿Cómo fue el proceso? Mira, en Holanda la venta de marihuana es ilegal, pero por razones de conveniencia pública los países europeos, no es solamente Holanda, son todos los países de Europa, tienen cosas que dicen por motivos de seguridad nacional o por motivos de conveniencia pública, vamos a coger esta ley y la vamos a poner aquí y vamos a aprobar unos cuantos años. Eso fue lo que hizo Holanda. Holanda dijo, vamos a despenalizar, sigue siendo ilegal,
igual que en cualquier otro país del mundo. Pero dijeron, vamos a hacer una prueba y vamos a permitir que se vendan unas cantidades limitadas, o sea, no puede ser cualquier cantidad, unas cantidades limitadas de marihuana en lo que ellos llaman los coffee shops. Es importante, por ejemplo, que ustedes sepan, Holanda tiene uno de los niveles de consumo de drogas más bajo del mundo, uno de los más bajos de Europa. Los que meten marihuana son extranjeros, ¿sí? Son la gente que va de turista allá, pero la gran mayoría de los holandeses no consume nada. Holanda es un país muy peculiar. Holanda es un país que tiene, Holanda no, los Países Bajos, Holanda es un departamento, pero los Países Bajos tienen una cosa muy peculiar. En 400 años, en los últimos 400 años, ha habido un asesinato político, uno, que ocurrió hace como unos 20 años, que era un señor de apellido Van Gogh, que era gay, que era concejal y que alguien lo odiaba y lo mató. Entonces, en los Países Bajos, la permisividad y en cuanto a está efectivamente controlada, está muy controlada también en las calidades. Pero en los Bajos en este momento hay un problema muy, muy serio porque se han armado bandas criminales que iniciaron todo el mercado negro y en este momento está en fuerte cuestionamiento todo lo de los coffee shops. Pues yo tengo una pregunta acerca de los emplastos que también mencionó el doctor, pues que es una práctica muy frecuente en muchas regiones del país en las que las personas tienen pues pequeños cultivos en sus huertas o algo así y hacen jarabes artesanales y pues se los colocan cuando sienten algún dolor articular sobre todo. Entonces pues yo tengo la duda de que si en algún punto esto puede causarles daño o que, pues sí, o sea, digamos que qué tan segura es esa práctica. Mi impresión personal es que es totalmente segura. Es decir, aquí el THC no tiene cómo llegar al cerebro realmente, eso es una absorción. Primero son cantidades mínimas que simplemente funcionan como analgésico y segundo, por la misma forma de absorción, yo no creo que haya ningún peligro. Lo que pasa es que creo que nunca se popularizó mucho porque su efecto es muy limitado. Su efecto es muy chiquito, o sea, no para una... Sí, y también hay un factor placebo ahí súper importante. Eso se ha estudiado también con los... Y ha resultado en muchos casos que el efecto de... Y a eso se refiere, por ejemplo, algunos de los estudios que dice que tienen evidencia moderada. Se hizo el estudio experimental con un grupo control que recibía un placebo y las diferencias entre los dos fueron mínimas. Bueno, mi pregunta es, si en dado caso se llegara a legalizar aquí en Colombia pues, el uso de la marihuana, ¿qué cantidades de HTC se tendría que incrementar o variar para dicho consumo? Sí, medicinal y recreativo. Ah, ya. Eso ya está aprobado, sí. Eso está ya en la ley. Reglamentó el uso médico del cannabis. Entonces ya dice el decreto 613 que considera cannabis psicoactivo cuando el contenido de THC sea superior al 1% y cuando dice que no es psicoactivo cuando el contenido de THC sea inferior al 1%. Las concentraciones y las dosis del uso médico, vuelvo y lo repito, dependerán del propósito terapéutico al que vaya enfocado. Pero de todas maneras lo que puedes estar seguro es que en cualquier planta de marihuana, por mala que sea, hoy en día hay más de 4% de THC.
se están clavando el puñal porque si ponen un nivel de THC muy bajo, inmediatamente abren la puerta al mercado negro, en donde dice, yo sí vendo buen cannabis. De hecho, yo estuve en una reunión hace unos días con gente de varios países y los de Uruguay están muy preocupados por lo que está pasando. Están tratando de poner trapitos para ocultar un poco el incremento tan grande que ha habido, porque ellos creen que son europeos, creen, ¿no? Porque son 96% blancos, pero son latinoamericanos igualitos que nosotros, desordenados, lanzándose a hacer cosas sin haber hecho pruebas primero, sin mirar lo que el doctor Hernández mostraba, todos los controles. Lo que querían era acabar con el narcotráfico de una manera fácil y están metiéndose en un gran problema. Listo, muchas gracias.